pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esta es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Nunca pierdes el control, tú nunca pierdes el control. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti. Hola familia, ¿cómo están? Es un gusto poder estar con ustedes en este domingo 31 de mayo, hace 8 días me confundí un poco con la fecha, pero lo importante es que estamos el día de hoy otra vez aquí reunidos a través de este medio digital para poder juntos aprender de la palabra de Dios, el poder ser ministrados por su Espíritu Santo. Y te queremos mandar un saludo desde aquí del Auditorio Heritage. Reciban un saludo muy grande desde el puerto de Acapulco a todos nuestros amigos que nos están viendo en otros lugares de la República, inclusive fuera del país. Nosotros estamos entendidos de que en este tiempo Acapulco no está siendo la mejor noticia a nivel nacional y no hay muy buenas noticias de lo que está pasando en esta pandemia aquí en el puerto de Acapulco, pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y creemos que en medio de todo lo que está pasando, hay buenas noticias para nosotros. Y recibe una bendición
desde el puerto de Acapulco. Sabemos que Jesús está con nosotros, Jesús está con la iglesia y que vienen cosas buenas para nosotros. Así es que nuestra oración es para que el nombre de Jesucristo sea glorificado en este tiempo aquí en el puerto de Acapulco, que la gente pueda conocer nuestro verdadero protector, nuestro verdadero sanador, nuestra verdadera medicina, que es el Espíritu Santo. Así es que recibe un abrazo a toda la familia de la iglesia La Cima de la Montaña. Estamos orando, estamos intercediendo, hemos estado en comunicación a través de los medios digitales, por llamadas telefónicas, y les mandamos un abrazo a todos y oramos y sabemos que muy pronto vamos a poder estar juntos alabando y adorando el nombre de nuestro Señor. Así es que en este día yo quiero compartirte algo, una palabra que Dios puso en mi corazón justamente para este tiempo. Y está en el libro de Mateo, en el capítulo 14. Si tienes por ahí tu Biblia cerca y puedes abrir tu Biblia en Mateo capítulo 14, en el versículo 22. Vamos a ver una historia fascinante como lo es la vida de Jesús. La vida de Jesús es una vida fascinante, extraordinaria. Está llena de enseñanza, llena de inspiración, pero sobre todo llena del amor de Dios. Y el título de este mensaje yo le puse: en el mar no se camina, porque eso es lo que nosotros sabemos por las leyes naturales, por la lógica, que en el mar no podemos caminar. En el mar no se puede caminar. En el mar, si uno quiere estar en el mar o avanzar, se tiene que nadar. En el mar no se camina, pero es lo que decimos nosotros. Pero Jesús tiene una historia diferente para esta afirmación de que en el mar no se camina, y justamente lo encontramos en Mateo capítulo 14, en el versículo 22, y quiero que me acompañes a leerlo. Dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, en tanto que él despedía a la multitud. Jesús acababa de alimentar a 5,000 personas. Más de 5,000 personas habían sido alimentadas ese día. Jesús había hecho un milagro grande, había sanado enfermos, había predicado, y cuando empieza ya a atardecer el día, de pronto Jesús toma la decisión de mandar a sus discípulos por delante de él y les dice que ahí en el mar de Galilea ellos vayan al otro lado del mar. Tenían que atravesar el mar en aquella barca, en aquella pequeña balsa. Las embarcaciones de aquel tiempo eran realmente embarcaciones pequeñas, eran balsas muy sencillas en las que ellos navegaban. Entonces él le dice a sus discípulos que se adelanten mientras él se queda a despedir la multitud. Versículo 23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Era algo que a Jesús le fascinaba tener tiempos de intimidad con Dios, tiempos a solas con Él. Encontramos diferentes pasajes donde Jesús está solo orando en la noche o muy de mañana, y esto nos enseña que aún Él, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo hecho carne, Él aún así dependía de su relación con Dios. Cuando Él estuvo aquí en la tierra no hizo uso de toda la divinidad, porque se despojó de ella. Nos enseña el libro de Filipenses capítulo 2 que Él se despojó de esa divinidad tomando forma de hombre. Entonces todo lo que Él mostró, todos los milagros, todos los hechos sobrenaturales tienen que ver con la comunión y la relación que Él siempre tuvo con el Padre y que al día de hoy sigue teniendo. Y esto nos enseña que nuestra vida debe de depender de Dios en todo momento, y que nuestra comunión con Dios no debemos descuidarla, y es parte del mensaje que Dios trae para nosotros el día de hoy. Entonces Jesús se la pasa orando durante este tiempo y transcurre un buen rato desde que Él había mandado a sus discípulos que se adelantaran hasta que llega la noche y Él está en el monte orando solo. Dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar. Ya les había llevado un tiempo más allá de lo previsto, porque dice aquí que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Fíjate que muchos detractores de la palabra dicen que esto no es posible porque el mar de Galilea en realidad es un lago, no es un mar, pero es un lago muy grande. Sin embargo, en el mar de Galilea hay condiciones atmosféricas, climáticas y de geografía que provocan que por las tardes haya una ráfaga de viento muy inusual y que justamente aún el día de hoy embarcaciones grandes para 100 personas corran riesgo cuando están navegando ya al atardecer, cuando está a punto de oscurecer, porque se levanta un oleaje muy grande y ahora imagínate, ellos estaban en una balsa pequeña. Entonces sí es real que en el mar de Galilea hay tempestades, sí es real que se levantan grandes olas en este mar de Galilea. Hace poco yo estaba viendo un video donde el mar de Galilea se estaba desbordando de las orillas y llegaban olas como si estuviéramos en mar abierto y el mar estuviera picado. Así se veían las imágenes del mar de Galilea. Ellos estaban entonces allí en medio de la noche en la oscuridad. Pero lo más interesante y donde yo quiero llamar tu atención es en esto. Fue Jesús el que los puso en esa situación. Fue Jesús el que los mandó que fueran delante de Él. Fue Jesús el que les dijo, crucen el mar. Él los mandó al otro lado del mar de Galilea, de donde ellos estaban. Fue Jesús el que provocó esta situación para los discípulos. ¿Y sabes qué aprendemos de esto? Que Jesús nos está pidiendo que vayamos del otro lado del mar. Y que en ese trayecto va a haber tempestades, va a haber tormentas. Pero esta es la noticia, que Jesús nos está enviando directamente a esas tormentas, a esas tempestades. Dicen que los mejores marineros se forman justamente en las peores tempestades. Porque es ahí donde nuestro carácter tiene que ser pulido, es ahí donde nuestro carácter tiene que ser formado y donde tenemos que aprender a confiar en Dios, porque solamente tenemos de dos opciones: o confiamos en Jesús o no confiamos en Él. Y en este tiempo de esta pandemia que ha ido agravándose y alargándose la cuarentena, sobre todo aquí en Acapulco, y que no hay una fecha exacta de cuándo nosotros vayamos a retomar las actividades normales, nuestra fe está siendo probada. Estamos en medio del mar justamente. No hemos logrado salir de esta situación. No hemos llegado al otro lado. Y aún nos falta un buen trecho porque viene una situación económica que estamos padeciendo muy difícil. Está habiendo desempleo. No hay turismo aquí en la ciudad de Acapulco. Y todo pareciera ser malas noticias. Pero ¿sabes una cosa? Jesús es el que nos introdujo en esta tempestad. Jesús es el que nos está mandando y de alguna manera sobrenatural, con la ayuda de Jesús, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a llegar al otro lado del mar. Y yo te invito que en este día tengas fe, tengas ánimo, tengas esperanza, tengas confianza que en el nombre de Jesús vamos a lograr llegar al otro lado del mar. Estamos en la tempestad, sí. Nuestra balsa está siendo azotada por las olas. Estamos en la oscuridad, pero vamos a llegar del otro lado del mar. Y eso yo te lo digo de parte del Señor, en el nombre de Jesús, porque fue lo que el Señor me estuvo mostrando a través de este pasaje. Van a llegar al otro lado del mar. Iglesia, vamos a llegar al otro lado del mar. Tengamos ánimo, tengamos fe. Este es un tiempo para utilizar nuestra fe, para ponerla en práctica. No tendría caso que habláramos de fe si nuestra fe no es probada. Y vaya que está siendo probada nuestra fe. No te ha faltado alimento y no va a escasear. No te va a faltar el alimento en tu alacena, en tu mesa, la provisión, aún esas deudas que tienes pendientes. Dios va a proveerte lo necesario para que pagues todo aquello que te está complicando en este momento. Ten fe, ten ánimo. Vamos a llegar al otro lado del mar. Entonces dice que estaba siendo azotada por las olas porque el viento era contrario, había condiciones adversas, había una situación, pareciera ser que todo salía al revés. Y sabes que muchas veces cuando el Señor nos da una instrucción y nos da una orden y nos decidimos a obedecer, las cosas nos van a empezar a salir mal.
muchas veces ocurre eso. Cuando decidimos obedecer al Señor, muchas veces las cosas nos van a empezar a salir mal. Pero en medio de todo eso, Jesús tiene el control de lo que está pasando en nuestras vidas. Por ejemplo, tú te acordarás el día que el rey David, aquel muchachito, fue ungido como rey sobre Israel por el profeta Samuel. Ese día realmente empezaron sus problemas y aparentemente todo le empezó a salir mal. Porque de pronto, de convertirse en un héroe, pasó a ser un villano para aquel rey Saúl. Empezó a ser perseguido, un ejército estaba detrás de él y empezó a vivir una serie de situaciones muy difíciles a partir del día que fue ungido como rey sobre Israel. Pero todo era parte de un plan de Dios para tratar con su carácter, para tratar con su hombre interior y para que él aprendiera a desarrollar su fe. Y entonces dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sabes que los romanos tenían 4 vigilias que ellos dividían, en la cual ellos dividían la noche? La primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Cada vigilia duraba 3 horas. La segunda vigilia era de las 9 de la noche a medianoche, a las 12. La tercera vigilia era de las 12 a las 3 de la mañana. De modo que la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Y justamente dice aquí que en la cuarta vigilia Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Fíjate cuánto tiempo se esperó el Señor desde la tarde que Él los había mandado antes de que oscureciera. Habían pasado ya por lo menos 3 vigilias en las que ellos estuvieron luchando con sus propias fuerzas para poder llegar al otro lado del mar. Y todo se les había puesto complicado, oscureció, el mar estaba embravecido, el viento era contrario, y de pronto, como para la cereza del pastel, ellos ven a alguien caminando sobre el mar. Pero dijimos que sobre el mar no se camina. Y sin embargo Jesús llega a ellos caminando sobre el mar. Jesús camina sobre el mar. Y Jesús quiere y busca que su iglesia aprenda a caminar sobre el mar. Todo aquello que decimos que no va a pasar en este tiempo es un tiempo de crisis, es un tiempo de recesión, es un tiempo de depresión económica, se habla inclusive, es un tiempo de escasez. En este tiempo que no se camina sobre el mar, Dios quiere que caminemos sobre el mar, que caminemos sobre las aguas. Y esta tempestad que estamos viviendo nos está empujando literalmente a salir de la barca y comenzar a caminar sobre el mar. Y el Señor va a hacer cosas que nuestra lógica dice que no van a pasar en este tiempo. El Señor va a hacer cosas que humanamente en este tiempo son imposibles. Y yo creo con todo mi corazón que este tiempo Dios te va a prosperar más que nunca. Y te va a proveer cosas más allá de las que tú habías imaginado. Va a hacer que caminemos sobre el mar y que pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Y sin embargo, yo creo que nosotros hemos entrado en esta actitud que entraron los discípulos. Fíjate lo que dice el versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Me estaba acordando que hace poco con los jóvenes de la iglesia estábamos haciendo una videoconferencia a través de Zoom. Y alguno de ellos empezó a platicar que le daba miedo ir al baño a eso de las 3 de la mañana, porque dice la leyenda que aquí en Acapulco, a las 3 de la mañana, justamente a la cuarta vigilia, hay apariciones y cosas paranormales. Y algunos muchachos empezaron a platicar: no, sí es cierto, yo tengo un amigo que le pasó esto. Y como que todos empezaron a entrar ahí en ese ambiente de miedo, de pánico. Y la verdad a mí me daba mucha risa, porque no importa si hay experiencias paranormales o apariciones o lo que pase, nosotros tenemos a Jesús de nuestro lado. Y el enemigo está vencido y no nos puede hacer nada. Así es que, platicando con los jóvenes, pues
Ellos decían, es que a las 3 de la mañana en Acapulco pasan cosas. Y yo me imagino que los discípulos también tenían ese tipo de historias. Y me imagino que cuando iban navegando empezaron a hablar de fantasmas y de apariciones y de cosas de miedo y de terror. Ya ven que ni nos gusta de pronto ser así como amarillistas hasta cierto punto. Y cuando ellos estaban en la situación más complicada, de pronto ven a alguien caminando sobre el agua. Y lo primero que les viene a la mente es decir, un fantasma. Reaccionamos de una forma incoherente cuando estamos en medio de una situación difícil. Cuando Jesús ve la reacción de ellos y empezaron a dar voces de miedo, desgraciadamente no tenemos los sonidos, las imágenes de lo que pasó. Pero si usamos nuestra imaginación, imagínate cómo empezaron a gritar los discípulos, ¡un fantasma! Pedro, Jacobo, Juan, ¡un fantasma! ¡Nos persiguen! Y ellos dijeron, ya hasta aquí llegamos, ya, vinieron por nosotros, nos vamos a morir. Empezaron a entrar en desesperación. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Es la misma voz que nos habla a ti y a mí el día de hoy. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, en medio de esta escasez, en medio de esta incertidumbre mundial, Jesús te dice a ti y a mí, ten ánimo, soy yo, no temas. Soy yo el que está haciendo esto. Soy yo el que tiene control de tu vida. Recuerda que mi reino no es de este mundo. Mi reino es un reino que está por encima de todo. El reino de Dios no se sujeta a las leyes, a los decretos del reino humano, del reino terrenal. El reino de Dios está por encima de todo esto. Ten ánimo, no temas. Soy yo, nos dice el Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Creo que aquí Pedro tomó una actitud valiente, una actitud correcta, la actitud que tú y yo debemos de tomar. Señor, si en verdad eres tú, ayúdame a confiar en ti y quiero caminar sobre las aguas. Quiero creer que tú estás conmigo. Si en verdad eres tú el que está detrás de todo esto, porque no es un grupo de personas que quieren controlar el mundo. Mira, el mundo le pertenece al enemigo y eso ya lo sabemos. Sabemos que la potestad de este mundo le ha sido entregada a él, pero el que está encima de él, el mundo, la tierra y los que en él habitan, son del Rey de Gloria, del Rey del universo. Así es que, Señor, si eres tú el que está detrás de todo esto en verdad, ayúdame a caminar sobre las aguas. Y eso le pareció correcto al Señor Jesús y le dijo, esa es la actitud que quiero. Y le dijo a Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, comenzó a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Qué maravilloso! No solamente Jesús ha sido la única persona que ha caminado sobre el agua. También Pedro experimentó este milagro de poder poner su pie sobre las aguas y comenzar a caminar sobre de ellas. Eso es lo que Dios quiere que experimentemos el día de hoy tú y yo. Pedro empezó a caminar en ese milagro porque puso su mirada en Jesús, porque escuchó la voz de Jesús que le dijo, ven, hazlo. Y yo creo que en este tiempo por eso es tan importante nuestra comunión con Dios. Tenemos que preguntarle, Señor, ¿hacia dónde? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde debo de dirigirme? Y que nuestro oído esté muy atento a las instrucciones de Jesús para que cuando Él nos hable, entonces hagamos lo que Él nos pide. No hagamos cosas alocadas. El mensaje no es, entonces, puedes hacer lo que tú quieras. No. Tienes que buscar la dirección de Dios y lo que Él te diga que hagas, eso haz. Y entonces vas a empezar a ver milagros y vas a empezar a ver cosas sobrenaturales ocurriendo en tu vida. Pero una vez que él comenzó a caminar sobre las aguas, la tempestad no se calmó. El problema no se terminó allí, el problema continuó, porque él comenzó a ver el fuerte oleaje y la tempestad y cómo aquel mar de Galilea estaba embravecido.
Y cuando nosotros empezamos a caminar sobre las aguas, eso no quiere decir que la situación va a cambiar de la noche a la mañana. Para utilizar nuestra fe, para que andemos por fe y no por vista, también debemos de ser pacientes y mantenernos en esa fe y en esa seguridad y en esa confianza en Dios. Las cosas no van a cambiar en un instante ni de la noche a la mañana. No sé cuántos pasos tengamos que dar tú y yo en las aguas para que entonces Jesús tome control de todo y ahora sí, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Dios cambie por completo la situación. Dice entonces en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo Pedro, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando comenzamos a poner nuestro enfoque en los problemas, cuando empezamos a poner nuestra mirada en las malas noticias, en lo que dicen en la televisión de Acapulco, en lo que dicen los pronósticos económicos, en lo que dicen las páginas amarillistas que Acapulco puede estar encerrado durante años y no vamos a salir de esta pandemia. Hace poco una noticia así empezó a circular en redes sociales. Eso significa estar poniendo nuestra mirada en la fuerte tempestad, en el fuerte viento, y entonces muchos de nosotros empezamos a entrar en miedo y sabes que ocurre exactamente lo mismo, comenzamos a hundirnos. Nuestra fe comienza a fallar, nuestra fe comienza a debilitarse, entramos en pánico, en desesperanza, en depresión, en ansiedad y comenzamos a hundirnos en desesperación, en desánimo. No vamos a salir de esto, no sé qué va a pasar, yo creo que ya mejor si me muero va a ser lo mejor. Y empezamos a tener pensamientos que no provienen de Dios. No olvides la palabra de Jesús, ten ánimo, soy yo, no temas. Ten ánimo, soy yo, no temas. Al momento Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y fíjate que esta frase a veces nos lleva a criticar a Pedro, sí, qué poca fe tuvo, pero muchas veces nosotros caemos en la misma actitud. Pero si analizamos bien, Pedro fue el único que se atrevió a salir de la barca. Quizás sí, desmayó su fe, titubeó en su fe, pero se atrevió a hacerlo. Y de eso se trata la vida cristiana. Muchas veces nuestra fe titubea, nuestra fe desmaya, pero el secreto de la vida cristiana es continuar, clamar a Dios y en los momentos de desesperación, Señor, sálvame, y el Señor nunca te va a dejar y va a extender su mano y te va a librar de ese problema. Tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que nos ama, tenemos un Dios que confía en que tú y yo vamos a poder usar nuestra fe de la manera correcta. ¿Por qué dudaste?, le dice el Señor Jesús a Pedro. Y cuando ellos subieron en la barca, entonces se calmó el viento. Entonces fue cuando todo el problema terminó. Qué gran lección recibió Pedro y todos los discípulos. Qué gran lección estamos recibiendo tú y yo en este tiempo. No perdamos de vista esto. No perdamos de vista lo que Dios sí está haciendo en este tiempo, porque hay milagros ocurriendo. Hay cosas buenas. En medio de esta pandemia hay cosas buenas. Yo le doy gracias a Dios porque muchas cosas buenas han pasado en mi vida durante esta pandemia y yo sé que también Dios ha hecho cosas buenas en tu vida. Y tenemos que enfocarnos en eso, no en la tempestad, no en los problemas. Ya no veas malas noticias, ya no estés enfocado en noticias y aún, déjame decirlo, en predicaciones amarillistas, que si ya es el fin del mundo, olvídate de eso. El mensaje es que debemos de estar preparados. Nadie sabe el día y la hora. Estamos en los últimos tiempos, por supuesto que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero eso no es para entrar en pánico, es para confiar en Dios. No estar viendo el oleaje, sino ver a Jesús, que es el que tiene control. Y que no olvidemos que este pasaje inició en la lectura cuando Jesús manda a los discípulos que vayan delante de él. Fue Jesús el que metió a los discípulos en este problema. Es Dios el que metió al mundo entero
en esta pandemia. Es Él. Él tiene control y tiene cuidado de ti, de mí y de cada persona. Dice entonces, aquí termina este pasaje diciendo: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Tú y yo debemos de tener esta misma actitud el día de hoy. Adorar a Dios, adorar al Señor. Tomarnos un tiempo en este momento, postrarnos, doblar nuestras rodillas y comenzar a decir: Señor, tú tienes el control. Tú eres el único que me puede dar paz en medio de la tormenta. Tú eres Dios. Tú eres el Rey del universo. No hay virus, no hay pandemia, no hay crisis económica. No hay nada que esté por encima de ti, Señor. Tú eres el Rey de todo, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y yo reconozco que tú eres Dios. Y yo quiero terminar en este día justamente con esto. Que hagamos esta oración. Que le digamos al Señor: gracias porque tú tienes control de nuestra vida. Tú tienes control de lo que está pasando. Quiero animarte que allí en tu casa, con tu familia, podamos orar juntos, adorar al Señor y dejar nuestra vida en sus manos. Comienza a caminar en el agua. En el mar no se camina, dice el mundo. Jesús te dice: estás diseñado para caminar sobre las aguas. Estás diseñado para caminar sobre las aguas. Camina sobre las aguas en el nombre de Jesús. En medio de la crisis va a haber milagros. Estás diseñado para eso. Confía en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en este día ponemos nuestras vidas delante de ti. Y tenemos ánimo en este día porque confiamos que eres tú. Eres tú el que permitió que toda esta pandemia mundial ocurriera. Eres tú el que ha permitido que todo esto pase, Señor. Aún aquí en el puerto de Acapulco, eres tú el que tiene control. Gracias porque en medio de la crisis tú vas a prosperar a tu pueblo. En medio de la crisis tú vas a hacer que tu pueblo sea prosperado. No solamente vas a proveer lo necesario, tú vas a prosperar a tu pueblo en el nombre de Jesús. Pon ese ánimo y esa confianza y esa esperanza a cada persona que escuche este mensaje. Da esa fe, Señor, de que estamos diseñados para caminar sobre el agua. Estamos diseñados para caminar en medio de la tempestad. Aunque el viento sea contrario, aunque haya un fuerte viento, Señor, podamos confiar y descansar en ti el día de hoy. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y amigos que estén escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Con paz, fortaleza, ánimo, fe, esperanza en todos nuestros corazones, Señor. Porque al final del día vamos a llegar al otro lado del mar y vamos a ver tu gloria como nunca antes la habíamos visto. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, les mandamos un gran abrazo. Jóvenes de la iglesia especialmente, les mando un abrazo. Les extrañamos mucho. Seguimos orando por ti. Comenta en el video, compártelo. Muy pronto vamos a estar juntos. Si tienes alguna necesidad de oración, comunícate con nosotros. Queremos seguir en contacto y seguir orando por todos ustedes. Así como también les pedimos que oren por nosotros y les pedimos a nuestros hermanos en otros lugares de la República, oren por Acapulco. Dios tiene cosas buenas para el puerto de Acapulco. Viene un avivamiento grande para esta ciudad de Acapulco en el nombre de Jesús y para el estado de Guerrero, para el país y para el mundo entero. Así es que reciban bendiciones, les mandamos un abrazo muy fuerte y que la paz de Jesucristo gobierne en tu vida y con los tuyos. Amén. Bendiciones.